Yo creo que la sociedad está verdaderamente bloqueada. Una situación de bloqueo que es como un inmenso golpe, ¿no? O sea, la sociedad, cuando digo la sociedad, estoy hablando de las capas medias, de una parte de los trabajadores fijos, de las clases dirigentes, han vivido una etapa prodigiosa, ¿no? De ensueño. Han estado soñando despiertos un mundo maravilloso, ¿no? Era esto de que ya somos como ellos, ¿no? Este es un pueblo con un enorme complejo de inferioridad frente a Europa, ¿no? La gente se ha sentido siempre partícipe de la dictadura y de la miseria. Este es un país que ha conquistado y ha tenido un imperio, pero que nunca ha podido comer bien hasta los años 60. Bueno, pues toda esa demonios familiares se han concentrado en la época de crecimiento económico, de 13 años de crecimiento económico, donde todo parecía posible, ¿no? Pero también de un tipo de crecimiento económico insolidario, individualista, consumista, productivista, ¿no? Todo ese mundo, de golpe porrazo, hizo plup. Y, como suelo explicar, la mayor burbuja no ha sido la inmobiliaria, ha sido la mental, la cultural. Entonces se puede decir que vivimos un doble shock. La doctrina del shock es el doble, ¿no? Por un lado es el levantarnos un día ante una pesadilla que nos deja ennortados, y por otro lado la doctrina del shock que aplican los gobiernos, ¿sí? Es decir, la doctrina de aterrorizarnos para que el miedo no nos deje vivir ni pensar, y estamos en esa, aunque yo creo que estamos saliendo de eso. Es decir, la gente empieza ya a superar esta ensoñación, este bloqueo, y empieza a pensar que las cosas tienen que tener otra solución, ¿no? En ese momento de transición estamos, creo. Bueno, yo creo que el populismo es una construcción mediática, eurocéntrica, que tiene que ver y poner a parir fundamentalmente a la experiencia revolucionaria en América Latina. Es decir, se ha construido mediáticamente un contexto y un texto donde cualquier persona, cualquier experiencia política que se salga de los moldes del poder es definida como populista, ¿no? Unas veces como populista de derecha, otras veces como populista de izquierda, pero fundamentalmente a los que le llaman populistas son a los populistas de izquierda, que en el fondo no deja de ser, hasta, como decían algunos autores, un insulto. ¿Por qué? Porque las experiencias democrático-populares o populares democráticas de América Latina, lo que son fundamentalmente son experiencias de liberación social. Es decir, aquí se les pide a los políticos que estén contra sus pueblos, y aquellos que defienden a sus pueblos se les llaman populistas. Esa es la diferencia sustancial. Aquí los gobiernos conspiran contra sus pueblos, hacen políticas antipopulares. Aquellos que defienden políticas populares se les llama populistas, es decir, se los denigra, se les da un tufillo de autoritario, que al final ya no es tufillo, sino campaña orquestada, simplemente porque están en contra del modelo neoliberal y simplemente porque están defendiendo la dignidad de su pueblo. El populismo fue una experiencia latinoamericana que duró casi 30 años, hoy hay otra experiencia que solo por aproximación se puede decir que son populistas, pero lo que se suele decir como populismo no deja de ser una construcción ideológica para denigrar a los pueblos y a las luchas por la dignidad de esos pueblos. Yo creo que es más que un cambiazo lo que se ha dado. Yo creo que estamos ante una involución civilizatoria. Esto es importante, ¿no? El otro día un periódico hablaba de las miles de personas que van a morir cuando se les quiten los beneficios, entre comillas, de la dependencia. Fijaros bien, es que es una cosa que hay que pensarla, ¿no? Muertes evitables que se evitan por la existencia de derechos y de prestaciones sociales
de golpe y porrazo, esas muertes evitables se convierten en muertes físicas, porque se le retiran derechos sociales. Es decir, estamos ante políticas que promueven el homicidio, la muerte. Es una cosa muy seria, ¿no? Es decir, en el fondo lo que se nos está diciendo es que para que el sistema perviva, para que los banqueros puedan vivir, hace falta sangre humana. Y eso es lo que tenemos. Es decir, por eso yo creo que no es solo un cambiazo, es una involución de civilización hacia una cultura que podríamos llamar la economía política del señorito, la economía política del poder, de los de siempre, que buscan un modelo social basado en la desigualdad y en nuevas formas de servidumbre, ¿no? Es decir, aquello de que llega el señorito y te quita el sombrero, ¿no? Esta es la sociedad que añoran muchos de los que hoy están gobernando y que tienen ustedes un modelo maravilloso en Valencia de esa política y economía política de los señoritos. Yo creo que la sociedad está reaccionando, es decir, estamos en un proceso de transición. Yo creo que el 15M, que siempre se discute sobre su naturaleza y demás, ha inaugurado un ciclo que recién comienza, que es el ciclo de la resistencia, que es el ciclo de la oposición, pero también el ciclo futuro de la alternativa. Y yo creo que la sociedad está saliendo de este trauma gigantesco que ha vivido y que, como es normal, los que no tienen nada que perder son los que están encabezando estas luchas. Pero, crecientemente, las políticas sociales nos recuerdan aquel verso de Bertolt Brecht, ¿no? Vinieron por los comunistas, no hicisteis nada. Vinieron por los socialistas, tampoco hicisteis nada. Después vinieron por los demócratas cristianos, no hicisteis nada. Vinieron por los obreros, no hicisteis nada. Vinieron por las capas medias, no hicisteis nada. Vinieron por los funcionarios, no hicisteis nada. Bueno, vienen a por todos, nos están cambiando la vida para que unos pocos, una minoría mande. Es decir, los gobiernos conspiran contra las poblaciones, los gobiernos conspiran contra los ciudadanos, los gobiernos generan miseria y muerte para los ciudadanos, y mientras una minoría enriquecida requiere sangre y sacrificio para seguir su enriquecimiento. La sociedad no puede funcionar así. Vamos a ver, hay una visión de la alternativa que yo creo que es ingenua, ¿no? Que es la idea esta. ¿Usted tiene alternativa? Como diciendo, bueno, oye tú, muchacho, resuélveme los problemas del país en una noche, ¿no? En la historia eso no funciona así. Hay alternativa cuando hay una mayoría social que rechaza una política. O sea, si tú mañana hay una mayoría social, como yo espero que va a ocurrir y no tardando mucho, que tome las plazas y las calles y le diga al gobierno no nos representan e iros todos, que es lo que va a ocurrir en este país, ya veréis cómo surge la alternativa. Es decir, la alternativa es un proceso histórico de lucha, propuesta y convencimiento social que en un momento determinado genera una masa crítica que hace posible toda la alternativa. O sea, por decirlo de otra manera, ¿cuál era la alternativa democrática en España en el año 70? Pues era las luchas sociales, los complejos sociales que se alían unos con otros y la idea de que el franquismo no tenía vida y que no podía estirarse más y que hacía falta una alternativa al franquismo. Al final surgió una alternativa, que no digo que fuese la mejor ni la peor, surgió una alternativa. En el año 31, en unas elecciones municipales, donde el régimen monárquico estaba en crisis, unas elecciones generales municipales generaron una mayoría republicana y no resistió 24 horas la monarquía, como quien dice, y vino la república. Yo creo que la alternativa, en este sentido fuerte que estamos diciendo, no son, entre comillas, la alternativa de un programa electoral. La alternativa es el convencimiento del pueblo, el convencimiento de los ciudadanos expresados socialmente, organizadamente,
que rechaza un régimen político y que apuesta por una salida a otro régimen político. Y en ese momento ya verás cómo la alternativa aparece. Pero ¿qué ocurre? Que para tener esa alternativa hace falta pequeñas alternativas, esfuerzos cotidianos, luchas sociales, hacer campaña, hacer propaganda, discutir. Eso es un poco lo que está ocurriendo hoy en día. Lo que pasa es que he dicho que nosotros recién estamos saliendo de un ensueño que se convirtió en pesadilla, ¿no? Por eso ahora el ciclo, que es la última maniobra que tiene el poder, es lo que vamos a llamar el ciclo del pecado, la culpa y la expiación. Es decir, ahora el último ciclo que le queda al gobierno es pecamos, todos pecamos, por eso la crisis es de todos, somos todos culpables, vivimos por encima de las posibilidades, luego cometido un pecado, ahora lo que hace falta es tomar nota de nuestro pecado, conciencia de culpa y luego la expiación. ¿Y cuál es la expiación? Las políticas que nos están adelgazando para hacernos más felices en el futuro. Tenemos que las culpas pagarlas. Yo creo que juntos no solamente podemos, sino que lo vamos a hacer. Es decir, la gente va a ir averiguando cada día que pase, sobre todo yo creo que de septiembre a marzo del año que viene va a haber un ciclo fundamental de lucha y de enfrentamiento, donde se verá que las políticas que se están aplicando no solamente son ruinosas para los seres humanos, no solamente van a acabar con derechos y van a condenar a la miseria, al paro y a la marginación a las mayorías de este país, a una mayoría de este país, sino que serán ineficaces para salir de la crisis. Van a arruinar a las personas, al país, a la economía del país. Lo van a poner todo prácticamente en el derrotero de la muerte. Bueno, ante eso la gente se va a dar cuenta que una vez agotado el ciclo del pecado, la culpa y de la expiación, lo que nos van a condenar es al infierno permanente. Y la gente no va a estar en el infierno permanente. Y la gente va a rechazar al diablo y va a luchar por la verdad y la bondad. Y para luchar por la verdad y la bondad, ¿sabéis lo que hay que hacer? Lo primero, echarlo a estos que están gobernando y ejercer el derecho ciudadano a una cosa muy simple, que el poder somos nosotros. Era esto de que ya somos como ellos, ¿no? Este es un pueblo con un enorme complejo de inferioridad frente a Europa, ¿no? La gente se ha sentido siempre partícipe de la dictadura y de la miseria. Este es un país que ha conquistado y ha tenido un imperio, pero que nunca ha podido comer bien hasta los años 60. Bueno, pues todos esos demonios familiares se han concentrado en la época de crecimiento económico, de 13 años de crecimiento económico, donde todo parecía posible, ¿no? Pero también de un tipo de crecimiento económico insolidario, individualista, consumista, productivista, ¿no? Todo ese mundo, de golpe porrazo, hizo plup. Y, como suelo explicar, la mayor burbuja no ha sido la inmobiliaria, ha sido la mental, la cultural. Entonces, golpe, ¿no? O sea, la sociedad, cuando digo la sociedad, estoy hablando de las capas medias, de una parte de los trabajadores fijos, de las clases dirigentes, han vivido una etapa prodigiosa, ¿no? De ensueño. Han estado soñando despiertos un mundo maravilloso, ¿no? Se puede decir que vivimos un doble shock. La doctrina del shock es el doble, ¿no? Por un lado es el levantarnos un día ante una pesadilla que nos deja ennortados, y por otro lado la doctrina del shock que aplican los gobiernos, ¿sí? Es decir, la doctrina de aterrorizarnos.
Yo creo que la sociedad está verdaderamente bloqueada. Una situación de bloqueo que es como un inmenso